Muy bien, entonces bienvenidos a todos a este curso, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amada Santísima Trinidad, te agradecemos por esta oportunidad de estar juntos y aprender sobre lo que haces en el mundo. Te agradecemos por la creación y especialmente por la salvación que has consumado. Danos ojos para ver tu verdadera grandeza. Todo esto oramos porque Jesús nos ha dado acceso completo. Amén. Muy bien, entonces hemos compartido un poco am, de nuestras vidas, donde vivimos, por lo menos donde vivimos, y también cuántos cursos hemos tomado en la academia. Ahora voy a compartir algunas cosas de mi vida para ustedes. Soy profesor Luke o Lucas Belki. Um, Vivo en Quito, Ecuador. Crecí en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, pero ahora vivo aquí en Quito, Ecuador, con mi familia. En la foto pueden ver a mi esposo, esposa Raquel, a mi hija Mabel y hijo Otis. Mabel tiene 6 años y Otis tiene 4 años. Soy un profesor más o menos nuevo, no muy nuevo en el momento. Ah, sí, he pasado un año con la Academia Cristo. Entonces, esto es mi cuarto curso. Creo que esto es mi cuarto curso con la Academia. Y am, mi profesión actual, am, o pues mi profesión anteriormente en los Estados Unidos era profesor o director. Recibí mi título de profesor en una universidad cristiana en los Estados Unidos y he pasado los últimos 12 años enseñando en colegios allá en los Estados Unidos. Entonces, no soy pastor como los otros miembros, los otros integrantes del equipo. Am, soy profesor. Y mi trabajo en el pasado es, pues sí, trabajar con niños en escuelas. Am, entonces, pues mi último trabajo antes de venir a Ecuador fue un director de una escuela luterana en Florida. Entonces, pero sí, hace un año acepté un nuevo puesto en la Academia Cristo y me mudé con mi familia a Quito, Ecuador. Y ahora trabajo como director estudiantil de Academia Cristo. Entonces, mi, como director estudiantil, en mi papel como director estudiantil, me encargo de todos los estudiantes que están tomando clases en la academia. Dentro de mis funciones están dar la bienvenida a los estudiantes al programa, animarlos en cada etapa del programa y trabajar en crear un sentimiento de pertenencia e integración entre los estudiantes. Entonces, esto es mi papel y también como, pues, sí, tengo la oportunidad de ser un profesor, pero también tengo la oportunidad de ser un consejero para sembradores. Sembradores son personas que ya están compartiendo la palabra de Dios en sus ciudades, sus comunidades, y tengo la oportunidad de trabajar con estas personas y animarlas con sus deseos de compartir la palabra de Dios y apoyarlas en casos de duda también. Entonces, esto es parte de mi
parte de mi trabajo también. Entonces, esto es todo de mi parte. Ahora vamos a empezar con la primera lección de este curso, el Dios verdadero. Entonces, eso es uno de 2 cursos que tenemos en Discipulado 1, cursos de las enseñanzas de Jesús. Entonces, tenemos este curso, el Dios verdadero, y también los sacramentos y la oración es el otro curso. Entonces, sí, estos son cursos de doctrina que encontramos en la Biblia. Entonces, vamos a pasar a 9 lecciones hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la iglesia cristiana. Vamos a hablar de estos temas durante este curso. Y este curso es 9 clases, 9 lecciones. Muchas veces los cursos tienen 8, pero este tiene 9. Y esto es lo que necesitamos, o sí, lo que usamos en los cursos. Entonces, tenemos YouTube. Entonces, si ustedes no pueden asistir en vivo, pueden asistir por las grabaciones. Siempre voy a compartir la grabación de cada clase en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes pueden ver también para ver pasar o para asistir por las grabaciones si el horario no funciona bien. También usamos Zoom, obviamente, estamos usando Zoom ahora. Y la otra cosa es en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir la tarea para cada lección. Entonces, ustedes pueden recibir la tarea allá en el grupo de WhatsApp y ver el video y hacer la tarea para cada clase. Y obviamente, la tarea cada vez vamos a usar la Biblia durante cada clase también. Entonces, esto es todo en la clase que usamos, y también en cada clase, en cada curso, mostremos respeto. Y estamos estudiando la palabra juntos. Sí, mostremos el respeto en estas maneras, llegando preparados, siendo puntuales. Todas estas cosas. Estamos aquí para aprender. Entonces, esto es una buena forma de hablar y estudiar la palabra juntos. Vamos a empezar la clase con las preguntas de repaso. Entonces, vamos a revisar la tarea para la primera clase. Entonces, ¿cuál es la definición de la palabra credo? Jesús, adelante. Bueno, es una palabra que se refiere a una declaración de creencia o un resumen de los principios fundamentales de una religión o sistema de creencias. También puede ser la declaración de lo que cree y enseña un grupo, un resumen de las verdades bíblicas y útil para examinar los credos de otra para ver si se conforman a la Biblia. Yo vi en el video algo que me pareció interesante, que mm, Martín Lutero creo que le decía que él creía que Dios le había dado una vida maravillosa. Le había dado el sol, le había dado los alimentos, le había dado el vestido, el techo, y era que él creía en eso porque él lo estaba viendo, lo estaba palpando, lo estaba sintiendo, y que Dios no lo abandonaba, le daba muchas cosas. Ujú.
Sí, gracias Jesús. Sí, entonces sí, obviamente un credo es una declaración de lo que un grupo cree y enseña. Y significa, creo yo. Sí, yo creo. Entonces creo que viene de latín. Entonces, esto es un repaso de esta respuesta. Ahora, ¿qué significa la palabra Trinidad? Alejandro, adelante. Significa tres que son uno o tres que hacen uno. Ujú. Bien, bien. Muy bien. Y sí, tres en uno, Trinidad o Trino, y describe la enseñanza que encontramos en la Biblia sobre Dios. Hay un Dios, pero hay tres personas distintas en ese único Dios. Y sí, para compartir con ustedes también, si quieren contestar una pregunta, pueden usar, si Jesús también Alejandro están usando la mano virtual que hay en Zoom y ustedes pueden usar este mano. Es porque puedo ver esto en mi pantalla, pero también somos un grupo pequeño. Si ustedes quieren, pueden abrir sus micrófonos también para compartir. Es más fácil para mí si es con la mano virtual, pero los dos funcionan. Alejandro. Sí, yo sé que a lo mejor me estoy adelantando con esta pregunta, pero si no la dejamos ahí, es conocer si es correcto decir también que es Dios manifestándose de tres maneras diferentes. Simplemente siempre he tenido como que esa discusión, no discusión, sino intercambio con otras personas y sí, realmente es una duda. Sí, sí, buena pregunta. Sí, estoy pensando en esto. La única problema es cuando usamos estas palabras como Dios manifestando en maneras diferentes. Ok, ok. Sí, puede ser que no son personas distintas al mismo tiempo. O una persona puede pensar en esto, que ah, no son tres personas de un Dios, porque Dios es las tres personas en cada momento. Ok, En- ok, perfecto. Más o menos ya estoy, ya voy por la línea. Es que eso es un tema profundo, yo lo sé. Ujú. Simplemente que como he hablado de este tema con pastores, unos me dicen Mm, que sí, otros que no, pues, pero qué bueno que estamos en esta clase y así lo podemos ver de mejor manera. sí, sí, excelente. Ok, continuamos entonces. Dios a veces usa milagros para proveernos. Sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Jesús, adelante. Bueno, es a través de medios naturales, como el trabajo, la provisión de recursos y las relaciones humanas. Los milagros son excepcionales, pues, relaciones comunes y cotidianas, ejemplo de vocaciones de los padres, los agricultores, los conductores y camiones, dueños de tiendas, etcétera. En el video se veía que también uno tenía un hogar y era protegido por la policía que estaba afuera. También uno tenía un hogar y venía el carpintero y había creado una puerta para que nos cuidara. Son parte de Ujú. esas cosas que utiliza Dios. Sí, muy bien. Relaciones comunes y cotidianas. Sí, típicamente esto es su manera de proveer para nosotros.
los padres, agricultores, conductores y dueños de tiendas, todo eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es el repaso de la tarea para esta clase, la lección 1. Ahora vamos a hablar más del tema de hoy, de lección 1, que es el Padre, Dios Padre. Entonces, continuamos con el tema de la primera lección. Cuando consideramos las buenas nuevas del Evangelio, debemos comenzar con Dios, con la gracia de Dios, su amor inmerecido por los pecadores. Es el corazón y el núcleo de nuestra salvación. Dios tuvo que actuar para salvarnos porque no podíamos realizar ninguna buena acción para acercarnos más a Dios. Entonces podemos recordar que sí, esto es la gracia de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, la gracia de Dios, su amor inmerecido. Y en la diapositiva ahora puede ver una ilustración. Las tres personas de la Trinidad obraron para nuestra salvación. Dios el Padre envió a su Hijo, Jesús, que vivió por nosotros y murió por nosotros como nuestro sustituto. El Espíritu Santo nos lleva a la fe en Jesús a través del Evangelio, en su palabra y sacramentos. Y como se mencionó en el video, la Trinidad es un trabajo en equipo de amor. Entonces, en esta clase sí, vamos a hablar un poco de la Trinidad en la primera lección y también del Padre. Muy bien. Entonces, pueden ver en esta diapositiva que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero todas estas personas son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Dios, pero hay tres personas. Sí, Continuamos entonces con el Padre. En esta lección nos concentraremos principalmente en Dios el Padre. Él es nuestro Padre, no solo porque nos creó, sino lo que es más importante, porque la obra de redención de Jesús nos ha hecho sus propios hijos. Entonces sí, por la obra de Jesús en morir por nosotros, somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Adelantamos un poco. En esta lección pues en el curso, en esta lección no vamos a hablar de la creación, porque en el curso sobre Génesis, esto es el curso en el principio, estudiarás más sobre la creación. En esta lección consideraremos más sobre quién es Dios y cómo continúa preservándonos y cuidándonos. Entonces, vamos a continuar con algunas preguntas, pero antes de esto hay una pregunta o comentario de ustedes antes de continuar.
No de mi parte, por lo menos, profesor. Gracias. yo sí tengo una, profesor. ¿Será Ok. que en alguna parte de la Biblia el Señor habla directamente del credo? ¿Hay algún capítulo, algún versículo que hable directamente del credo? O sea, digo yo, no sé. Estoy No. comenzando y quiero aprender. Sí, no hay una referencia al credo en la Biblia. Sí, el credo, básicamente en en la antigua iglesia cristiana, ellos usaron un credo para resumir algunas enseñanzas de la Biblia. Entonces, sí, es un resumen de lo que la Biblia dice, pero la Biblia no dice nada de un credo. El credo simplemente es un resumen de algunas enseñanzas, unas verdades de la Biblia. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de Dios? ¿Hay algún voluntario que puede leer estos? Pues vamos a leer los dos versículos. ¿Hay un voluntario que puede leer estos? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces sí, en el primer versículo podemos ver que solo hay un Dios verdadero. Y en el segundo, que Dios es tres personas. Hay tres personas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos entonces con estos dos versículos. ¿Un voluntario? Jaime, adelante. ¿O una pregunta tal vez? Bueno, voy a leerlos y tengo una pregunta. Ok, excelente. Deuteronomio 33:27. El Dios eterno es tu refugio. Aquí en la tierra siempre te apoya. Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Excelente. La pregunta que quería hacer es de Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre. Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre? Esa es mi pregunta. Sí, sí, puedo verificar esto también, pero solo en este versículo el nombre del Padre sí, ellos están hablando de el nombre Padre, el nombre Hijo y el nombre Espíritu Santo. En sus nombres, que cuando están bautizándoles, usan estos nombres. El nombre del Padre, decir este nombre, también el nombre del Hijo, también el nombre del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no, Jaime?
Está en mudo su micrófono. Bueno, sí, es que al mencionar el nombre del Padre, porque solamente una vez lo mencionan, no dicen el nombre del Padre en el nombre del Hijo, sino una sola vez. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenles en el nombre una sola vez del Padre. Entonces, como que insinúa de que el Padre tiene un nombre. En el caso del Hijo, pues voy a asumir es Jesús. En el caso del Espíritu Santo, pues voy a asumir Espíritu Santo. Pero el nombre del Padre. Sí, Alejandro, adelante y después puedo compartir algo más. Ok, hasta lo que yo sé, tratando de ayudar, apoyar al hermano, el nombre de Dios era impronunciable. La primera vez que se identificó en la Biblia, se identificó ante Moisés como el yo soy. Después se le puso el nombre de Yahweh, pero ahí se le colocaron vocales porque el nombre es todo letras que no se pueden pronunciar. Eso es lo que yo recuerdo. Gracias, Alejandro. Sí, y en la Biblia, obviamente, tenemos muchísimos nombres por el Hijo, Jesús. Tiene muchos nombres en la Biblia. Pero también dice en este versículo dice del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, creo que estas palabras del y del refieren también al nombre de ellos. Entonces tenemos nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, pero no estamos usando nombre, la palabra 3 veces, pero el nombre refiere al Hijo y Espíritu Santo también. Ok. ¿Algo más, Jaime, o no? Ok. ¿Está bien? No, ya no. Ok, gracias. Ok, continuamos entonces con Deuteronomio 33. Dios es eterno. Este versículo confirma que sí, Dios es eterno, sin principio ni fin. También tenemos el versículo en Génesis que dice que Dios es todopoderoso. A veces usamos la palabra omnipotente, aunque todopoderoso, tiene todo el poder. Entonces, simplemente estamos usando estos versículos para confirmar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, Dios es uno. Hay un Dios verdadero. Hay 3 personas de la Trinidad. Dios es eterno y también Dios es todopoderoso. Entonces, 2 versículos más. ¿Hay alguien que puede leer estos 2? Los puedo leer, los voy a leer. Ok, Jaime. Jeremías 23-24. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabras del Señor. Levítico 19:1-2. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
Excelente. Muy bien. Entonces, en el primer versículo, ¿qué dice este versículo sobre Dios? En Jeremías. Que Él es omnipresente. Excelente, sí. Sí, Dios está en todas partes. Y sí, este término, Que nadie lo puede omnipresente. ver, pero Él ve todo. Sí, Jesús. O sea, que Él nadie lo puede ver, pero Él nos ve a todos. Ajá. Ujú. Bien. Y en el versículo de Levítico, ¿qué dice esto de nuestro Dios? Dice que nuestro Dios es santo. Sí, Dios es santo. Amando todo cuanto es bueno y odiando todo lo que es malo. Excelente. Entonces, sí, estamos continuando de aprender más de Dios usando estos versículos. Y en Éxodo, ¿hay algún voluntario que puede leer Éxodo 34? Dice Éxodo 34, 6, 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en la misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Jesús. Sí, en esta sección de las Escrituras es única porque, como algunas personas lo han llamado, es el mensaje de Dios sobre su propio nombre. Vemos claramente la ley de Dios y el evangelio de Dios en este versículo. Dios es misericordioso, perdona la maldad, pero también castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces podemos ver la ley y también el evangelio en este versículo. Entonces, hemos usado estos versículos para aprender más de Dios o lo que la Biblia, por lo menos revisar lo que la Biblia dice acerca de Dios. Entonces, hay una pregunta hasta aquí en la lección. Muy bien. Ok, continuamos entonces. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el credo, creo en Dios? Que aunque no lo vemos, sabemos que Él está presente y nos ve en cualquier momento. Aunque creamos que no nos está viendo, Él nos está viendo. Y también, como decía en el video, que por las cosas que se nos dan, los alimentos, el vestido, el techo que nos cobija, esas son cosas que nos Ujú, hacen creer en Dios. ujú. Excelente, gracias. ¿Algo más de esta pregunta?
O cuando estamos pensando en los versículos, ¿qué podemos decir de Dios? Cuando decimos creo en Dios y lo que hemos revisado en los versículos, ¿qué estamos diciendo cuando decimos creo en Dios? Jaime. Bueno, estamos diciendo, creo en la omnipotencia de Dios, en la omnipresencia de Dios, creo en la santidad de Dios, creo en la misericordia, en el evangelio y en la ley. Ujú. Mm, Sí, Creo en eso. sí, Hay más. excelente, sí. Sí, hay más, sí, sí, pero excelente. Estamos diciendo, sí, muchas cosas cuando decimos creo en Dios, en un solo Dios, un Dios de tres personas, omnipotente, omnipresente, sí, excelente. Vamos a continuar entonces con algunas preguntas más. ¿Es la fe meramente conocimiento? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Sí, no es meramente conocimiento. La fe no es meramente o incluso esencialmente el conocimiento. En Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, no es meramente conocimiento. La esencia de la fe es la confianza sencilla. La confianza sencilla. Y el conocimiento puede y debe ser agregado a la fe. La fe es la confianza sencilla, pero también estamos aprendiendo y sí, agregando lo que hemos aprendido. Continuando entonces. ¿Qué es la fe salvadora? Entiendo que es la fe en la cual uno eh, cree que somos salvos por medio de la gracia de Dios. Ujú. Excelente. Somos salvos por la gracia de Dios. La simple confianza en las promesas de salvación de Dios que se encuentran en Jesucristo y la gracia de Dios y la obra de nuestra salvación. Y Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y continuamos. ¿Cómo obtenemos la fe? Por medio del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo.
Jaime, ¿algo más? También según Romanos 10:17, por oír la palabra de Dios. También Sí, el Señor dice que seamos santos, porque yo soy santo. ujú. Bien, sí, tenemos Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, obra el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Excelente. Entonces, continuamos con algunas preguntas más. Estamos hablando de Dios en esta lección, las personas de Dios. Continuamos entonces con esta pregunta o esta situación. La doctrina de la vocación es la enseñanza de que Dios usa nuestros roles, trabajos y deberes diarios para servir y cuidar de los demás. Una madre ayuda a su hija. Un empleado trabaja fielmente para su jefe. Un senador legisla leyes benéficas. En cierto sentido, Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás. ¿Cómo puede esta verdad consolarle? En algunos casos da consolación, profesor, pero también dicen que el diablo también hace las cosas. Ujú. Bueno, ¿cómo puede esto consolarnos de que eso es una demostración de que Dios está en todos lados? Sí. Ujú. Está en todos lados. Excelente. Entonces, sí, cuando tenemos cosas en nuestras vidas como un techo, comida, todas estas cosas, podemos ver las personas alrededor de nosotros y podemos ver que Dios es en todas partes para proveer para nosotros. ¿Cómo le ayuda esta verdad cuando siente que usted no es importante? Profesor, pues entiendo que a veces nos sentimos mal porque en nuestra parte pecadora, pues queremos ser importantes para el mundo, o por lo menos hay una parte de nosotros que siempre está como que en esa batalla, pero a lo mejor no somos importantes para las personas, los humanos, pero somos importantes para Dios, porque Él se manifiesta de diferentes maneras para poder ayudarnos y apoyarnos por medio de otras personas. Ujú. Y además la Gracias, misma Alejandro. palabra, Ujú. pues, profesor, Jesús. además la misma palabra, la misma palabra nos da muchas promesas. Son promesas que son valiosas, pues porque nos levantan el ánimo en muchas ocasiones de nuestra vida, además de que vemos todo esto. Ujú. Jaime. Bueno, en realidad que esto a uno lo fortalece porque de alguna forma, Dios actúa a través de uno. Dios actúa a través de uno en el bien hacer. Cuando se hace el bien,
cuando se actúa guiado por el amor, porque ahí se mencionan algunas profesiones, pero también cuando alguien en un determinado momento necesita una ayuda y aunque yo no le conozca y le doy mi ayuda, en ese momento es la mano de Dios actuando. Excelente, gracias. Sí, voy a compartir algunas cosas aquí en la diapositiva. Todos los trabajos son importantes a Dios. En Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y Dios está usando nosotros para mostrar su amor a la gente, para mostrar su amor a los demás. Entonces, sí, tenemos este privilegio de compartir la palabra usando nuestras acciones. Y sí, obviamente cada trabajo es importante porque tenemos la habilidad de acercarnos a gente diferente en diferentes partes cuando tenemos trabajos diferentes también. Entonces sí, es una manera de compartir el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, y la verdad que estamos hablando de esto, ¿cierto? Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás en un sentido. O la doctrina de la vocación, la enseñanza de que Dios usa nuestros roles, trabajos y deberes diarios para servir y cuidar de los demás. Entonces, con esto en mente, ¿cómo le ayuda esta verdad a verlos? No, creo que es sí. ¿Cómo cambia esta verdad su perspectiva sobre las personas? Los podemos ver como herramientas del Señor. Somos instrumentos, somos utilizados de una u otra manera por Dios. Y nosotros logramos ver esas cosas como Dios, como decía el hermano ahorita allí, que utilizaba pues a las personas. Gracias, Jesús. Gracias, Alejandro. Jaime. En el caso de albañiles, de profesores seculares, en el caso de doctores, enfermeras, que ellos desempeñan su labor, pero ellos son ateos, no creen en Dios. Dios actúa a través de ellos. Sí, también. ¿Cómo cambia esta verdad su perspectiva sobre las personas? ¿Estamos sirviendo a Dios? Colosenses 3 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor.
podemos recordar que Dios nos está usando a nosotros. Y la última pregunta. ¿Cómo le ayuda esta verdad a ver los detalles de cómo Dios gobierna el mundo? Consideremos a cuántas personas usó Dios para traer la comida que usted comerá mañana. Sí, podemos pensar en esto, que Dios, sí, está usando pues cientos de personas y más. Incluso miles de personas participaron en el cultivo, transporte y producción de los alimentos. Dios coordinó todo el proceso para alimentarle. Podemos maravillarnos por la providencia de Dios. Jesús. No, y no solamente la comida física, sino la comida espiritual. Por ejemplo, en esta academia hemos recibido muchas bendiciones por intermedio de usted, que no es pastor, pero es un profesor que nos está explicando, y todas las demás clases que hemos recibido, que es un alimento espiritual que nos hace crecer pues espiritualmente. Sí, sí, las personas que Dios está usando para traer la palabra a diferentes personas, a la gente. Excelente. Muy bien, entonces terminamos. Hemos terminado la lección de hoy. La tarea para la próxima clase es, otra vez voy a compartir un video en el grupo de WhatsApp. Entonces voy a compartir toda la tarea ahí en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir la tarea después de la clase esta noche. Entonces, después de la lección turno de noche, voy a compartir la tarea para la próxima clase, la clase del miércoles. Entonces, esto es nuestra próxima clase, lección 2, el miércoles. Es un video, también es leer Lucas 2. Y voy a compartir algunas preguntas también que ustedes pueden revisar, porque en el proyecto final van a contestar a algunas preguntas de las lecciones. Entonces voy a compartir algunas preguntas que van a estar en el proyecto final y ustedes pueden revisar las preguntas o también pueden contestar las preguntas para ser preparados para el proyecto final. Y esto es todo por hoy. Entonces, terminamos con la bendición hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Hasta luego. Amén. Muchas Amén. gracias a todos por estar aquí con Gracias. nosotros. Claro que sí, cuídense, bendiciones. Gracias. Dios lo bendiga.